visita de estos líderes para un poco saber cómo están viendo desde el FADER esta visita. Estamos en comunicación con el ex canciller Jorge Fori, que es miembro del FADER y que está entre los impulsores de esta denuncia. Embajador Fori, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Qué buscan con esta denuncia desde el FADER? Primero que nada, hacer una denuncia en la justicia que puede dar lugar a una decisión judicial que afecte la llegada de estas tres figuras que usted mencionó, aunque en el caso de Nicaragua el que va a venir es el canciller Denis Moncada. De alguna manera también la denuncia hecha por FADER, del cual solo soy un miembro, no el portavoz, es a los efectos de crear conciencia en la Argentina ante la llegada de estos tres dictadores o de estos tres representantes de gobiernos dictatoriales que tienen una trayectoria de violación de derechos humanos, de violación de derechos civiles, políticos, sociales en sus respectivos países y que han condenado realmente al atraso o al hambre a sus poblaciones. ¿Qué expectativa tienen de que opere la justicia? Porque sabemos que en estos casos muchas veces es difícil que la justicia, habiendo una decisión del gobierno de recibirlos, decide actuar. Digo, ¿realmente creen que puede hacer algo o es más una cosa simbólica lo que ustedes están viendo? Los jueces acá en la República Argentina tienen y deben tener independencia para tomar sus decisiones, pero creemos que este es un mecanismo que habilita primero a la posible decisión judicial, como le digo, pero sobre todo al hecho de crear conciencia de que no se puede ser un dictador y circular libremente por el mundo legitimando su presencia en distintos mecanismos multilaterales, uno de los cuales es esta comunidad de estados latinoamericanos que lamentablemente es solo una tribuna para hacer discursos alternativos a los que se hacen en la Organización de Estados Americanos. Ahora, desde el gobierno, cuando uno pregunta, bueno, pero ¿por qué invitan a dictadores? Dicen, bueno, pero nosotros creemos que tiene que haber una instancia donde todos los jefes de Estado, sean democráticos o no, tengamos la posibilidad de discutir cuestiones comunes a América Latina. ¿A usted le parece totalmente disparatado ese argumento o cree que... Absolutamente. Sí. Podríamos hacer una reunión con Hitler, Stalin y algunos otros grandes dictadores que han pasado por la humanidad y conocíamos sus puntos de vista. Perdóneme, es una locura. En política exterior se tiene claridad de con quién se quiere estar asociado y con quién no. Argentina, un país que reivindica su trayectoria en materia de defensa de los derechos humanos desde el fin de los gobiernos militares, pero además que defiende una trayectoria de consolidar la democracia, de darle derechos sociales, de darle derechos políticos, civiles a sus habitantes, no me parece que deba estar asociado con tres figuras como las que hemos mencionado que han hecho una especie de tabla rasa de sus respectivos países y de sus poblaciones. Lo más importante, ellos nunca pierden plata, llamemos así. Ahora, al mismo tiempo, lo que muchos están viendo es que la estrategia de aislarlos, sobre todo en el caso de Maduro, muy clara y muy decisiva durante mucho tiempo, tampoco dio el resultado esperado. ¿Usted cree que igual habría que insistir por ese lado, por el aislamiento, a pesar de que Maduro hoy está incluso más fuerte de lo que estaba hace 3 años? A ver, está claro que él, la permanencia en el poder lo va de algún modo consolidando. El hecho de que algunos países hayan atenuado su exclusión de Venezuela por razones económicas o de petróleo no habilita a que tengamos que decir que está bien que violen los derechos humanos, que violen los derechos políticos, que 7 millones de venezolanos se hayan tenido que ir, muchos de ellos han venido aquí a Argentina, que el pueblo venezolano, siendo una nación extraordinariamente de recursos petroleros y mineros, sea una nación donde se vive con pobreza, donde se enfrentan carencias, simplemente porque como quedó en el poder, bueno, hablemos con él. Es una versión de la realpolitik que no produce cambios en el mundo ni consolida la democracia en nuestra región.
Ahora, por ejemplo, en el caso, uno ve el caso de Colombia, ¿no? Y el abordaje que está teniendo Gustavo Petro, que visitó, de hecho, a Maduro en Venezuela, y el argumento que dan desde el gobierno de Petro es, bueno, nosotros hacemos esto, ¿por qué? Porque tenemos una frontera común, porque hay grupos armados que actúan de un lado y del otro de la frontera. Si nosotros no tenemos cierto nivel de diálogo, no podemos atender estos problemas. En ese caso, digo, ¿no termina siendo más perjudicial el desconocer y el directamente no ni siquiera entablar diálogo con el otro porque es un dictador? No me voy a equiparar, o sea, no voy a equiparar a Argentina a la situación de Colombia, que como usted lo acaba de describir, es un país vecino y que vive conflictuado por el accionar guerrillero en su territorio, que cuando no les es operativo se amparan del otro lado de la frontera con la protección de los dictadores. No da la impresión de que el diálogo con Maduro haga que este grupo de, llamemos así, de personas que operan en la ilegalidad terrorista del otro lado de la frontera están siendo controlados y por lo tanto se sientan los colombianos desde ese punto de vista más seguros. Pero es una decisión de los colombianos y de su gobierno. En el caso de Argentina, vuelvo a decir, lo importante es que nosotros queremos respeto a las libertades, queremos vigencia de la democracia y que no se conculquen derechos humanos. Embajador Jorge Fori, muchísimas gracias por este tiempo con A DNews. ustedes por contactarme. Buenas tardes.